dando un poquitito este momento económico del gobierno. Martín, Facundo Pastor en la red, ¿cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, gracias por aguardarnos unos minutos. ¿Es el mejor momento económico del gobierno? Es el mejor momento financiero que todavía no se traduce al sistema productivo argentino y a que el bolsillo de los argentinos sienta que le está ganando a la inflación. Mm, Sin duda se han dado una serie de condiciones, pero uno podría mencionar dos específicamente. Ha sido excelente el resultado del blanqueo. Yo creo que dado el resultado lo hubiera dejado por lo menos 6 meses más, porque se pudieron sacar del colchón 20.000 millones de dólares y eso sin duda ayuda también a... Yo diría que hay que mirar más, Facundo, el dólar financiero, mm, los dólares financieros, que es el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que son los que lideran el mercado, y después el dólar blue sigue atrás, que recordemos que eso se hace a través de un mercado informal. Pero claro. mucha gente que blanqueó, recordemos, si lo hizo en más de 100.000 dólares, tenía que, si compraba bonos argentinos o títulos argentinos, podía blanquear más, y de hecho blanqueó más, a costo cero. Entonces, ese fenómeno del blanqueo sin duda influenció, como ustedes saben, para poder comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación, hay que comprar bonos argentinos, una operación que cualquiera de nosotros puede hacer a través de home banking, de Mm, su banco, a través de banca electrónica, o sea que es una operación muy simple. Esto más que muchos argentinos empezaron a ver que la rentabilidad de una inversión en pesos era mayor que la inversión en dólares, bueno, ha hecho que muchos claro. argentinos hayan salido del dólar, se hayan colocado en pesos, algunos que saben un poco más de finanzas se han colocado en bonos, otros se han colocado en tasa de interés, y bueno, y esto permite que haya una mayor afluencia de dólar. Hacia adelante, lo que tenemos que plantear es que para profundizar esto, Facundo, necesitamos generar más dólares de exportación y más dólares de inversión que se claven en la Argentina, que levanten fábricas, que levanten galpones, que amplíen la producción nacional. Claro, claro. Ahora quiero hablar un poquitito del futuro porque me pareció muy interesante, Martín, una columna que escribiste para el Diario de la Nación, cuyo título es Argentina está para más. Creo que es Ujú. no solamente el deseo de todos de que Argentina esté para más, sino que te quiero preguntar si crees que se empiezan a dar las condiciones para eso. Finalmente, ese fanatismo por el equilibrio fiscal le está dando resultados a Milei. Bueno, sin duda creo que marca un antes y un después en la Argentina, ¿no? Si tomamos los últimos 126 años de historia, solamente 6 han sido con excedente presupuestario, con equilibrio o excedente presupuestario. Y está claro que la clase política no tenía la menor sensatez, y ha llevado a la Argentina a exceso de gasto y exceso de endeudamiento que se financió con deuda externa, con deuda interna y luego con el Banco Central imprimiendo billetes hasta llegar a la exageración de tener un Mm, 211% de inflación como tuvimos el año pasado. Esto se terminó, la gente dijo basta, quiero un cambio, y sin duda la convicción del presidente Milei en términos y el compromiso que tiene el presidente Milei cuando dice el déficit fiscal o el superávit fiscal no se negocia. Yo lo comparaba a eso con alguien que conocí mucho y que sigo teniendo relación profesional, que es con quien fue presidente del Banco Central Europeo, cuando en el medio de la crisis del euro, por allá por el 2012, que parecía que Grecia se iba del euro, que España también, Portugal, tuvo una crisis que parecía que el euro no seguía, dijo, voy a hacer todo lo necesario y mm. más, y lo que esté a mi alcance, usó una frase en inglés, por supuesto, y yo comparo bueno, y la gente le creyó, ¿eh? El compromiso de esa frase es quizás equiparable a Mm, lo que hoy está diciendo el presidente, que ya nadie duda. Justamente empiezo el artículo contando que en una charla que yo di en mm. marzo me planteaba muchas dudas sobre el tema y yo le decía a mi interlocutor, que era el accionista de una empresa energética líder, le decía, mire la personalidad de Mm. quien está tomando la decisión, y acá por primera vez tenemos el presidente más convencido desde Martín, la democracia en claro, el equilibrio claro, presupuestario. claro, claro. Ahora, esto es condición necesaria y no suficiente. Mm, Martín, acá Robertino Sánchez Flecha, leyendo el mismo artículo que estamos mencionando que escribiste en La Nación, señalás 4 puntos importantes, vectores que tienen que convergir para
una política económica buena, estable. Y entre esos vectores mencionás la política cambiaria como la de mayor incertidumbre del programa de Milei. Te quiero preguntar por qué y que nos traduzcas un poco, porque a veces es un tema medio intrincado para todo el mundo, pero que es súper importante en el día a día del andar del gobierno de Milei. Bueno, dijimos que la política fiscal es un anclaje muy importante, el que ya nadie duda, la política de financiamiento también lo es. Hay que clarificar hacia adelante cuál va a ser la política monetaria y cambiaria. Clarificar significa mostrarnos el horizonte. Está claro que hoy esta política de devaluar el 2% mensual ha servido como uno de los instrumentos para bajar la tasa de inflación, pero en el mundo ningún país tiene tipos de cambio fijos. Eso sí pasaba en los 90, pero no pasa ahora. Y fíjate lo que ocurrió después de que ganara Donald Trump la elección en Estados Unidos. Se fortaleció el dólar y se debilitaron todas las monedas de los países con los cuales comercia la Argentina. Claro. Se depreció el real, se depreció el peso chileno, se depreció el peso colombiano, se depreció el peso mexicano. ¿Por qué? Porque cuando se fortalece el dólar hay una cantidad de gente, sobre todo financiera, que sale de países emergentes e invierte en los Estados Unidos, en lo que se llama un vuelo hacia la calidad. ¿Y vos Entonces pensás? lo que digo es... Sí, perdón. No, que me interesa preguntarte en ese sentido si vos pensás que va a ser inevitable entonces una devaluación. No, para nada. Yo estoy convencido que una devaluación sería el peor camino, pero sí Argentina tiene que definir, porque si la devaluación, Robertino, fuera el camino, Argentina tendría la mejor economía del mundo. Hemos devaluado, lo hemos probado, eso claramente significa empobrecer a los argentinos. Pero sí está claro que debemos, y yo siempre en mis posiciones soy propositivo. Lo que digo es, a mi juicio, lo que debe Argentina aprovechar el blanqueo, además yo lo extendería, es ir a un sistema en donde convivan las dos monedas, es decir, donde cualquiera que haya blanqueado y que tenga dólares los pueda usar para ir a un restaurante, para comprarse una ropa, para ir al supermercado, que cada uno pueda utilizar pesos o dólares a un tipo de cambio flotante. Claro. Pero bueno, esto es lo que opino yo como director de la Fundación Capital y con mi equipo económico. Pero digamos, falta clarificar eso. Alguna clarificación hay que darle porque está claro que el 2% de devaluación mensual no puede seguir sin solución de continuidad. En algún momento tendrá que definirlo el gobierno. Ojalá sea más temprano que tarde, porque eso va a dar claridad y horizonte para que haya inversiones. Bueno, te hago, Martín, escuchar algo que pasó hoy temprano, donde habló Caputo, donde habló de la salida o de la posible salida del cepo en 2025. Y la última pregunta que te voy a hacer es más bien de bolsillo. Vos sabés que esta es una radio muy popular, Martín, que nos escuchan muchísimo y que hay mucha gente en este momento que está seguramente laburando, volviendo a casa. Y quiero también ir un poquitito hacia eso, ¿no? Hacia pensar cuándo la economía va a arrojarle un poquitito alguna señal a la clase trabajadora. Pero espera, Caputo decía esto, escúchalo. Nos salimos en el 2025, Luis, pero el timing, como siempre digo, es hacer futurología y no puedo hacerlo, pero estamos bien encaminados. Podemos hacerlo, como dije siempre, de forma gradual, como lo hemos venido haciendo durante todo este año. Si llegáramos a un acuerdo con el fondo que implicara nuevos fondos para recapitalizar el Banco Central, bueno, probablemente se podría llegar antes, pero en principio la agenda es la que habíamos planteado, la que había planteado el presidente, que es en la medida que la inflación siga en estos niveles, luego bajar el nivel de Kroll al 1%, lograr un nuevo escalón hacia abajo en la inflación y llegar a un acuerdo con el fondo para que, como digo, cuando saquemos el cepo, estemos todos tranquilos que será sin ningún sobresalto. Bueno, ¿2025 es el año? Debiera ser el año. El ministro señala algo central, que es tener más plata en el Banco Central. En definitiva, lo que está señalando es, sea por el acuerdo con el fondo o sea por tener reservas positivas. Hoy, lamentablemente, todavía el Banco Central, cuando vos tomás, Facundo, cuánto tiene el Banco Central y cuánto debe, la deuda es mayor de lo que tiene. Debe, claro. O sea, tiene reservas negativas por casi 6.000 millones de dólares. Entonces, si tuviéramos una liberación del cepo, bueno, la pregunta es,
qué capacidad de maniobra tiene después el Banco Central, y por eso se necesita, tener o recursos que vengan del Fondo Monetario o acumular reservas. Yo planteo también una agenda de futuro con 3 revoluciones: la revolución impositiva, la revolución exportadora y una revolución federal. Sobre todo Argentina tiene que buscar nuevos mercados para generar más dólares que le puedan ingresar al Banco Central. Bien. Y la última, Martín, agradeciéndote el tiempo y que siempre sos generoso con nosotros. ¿Cuándo, digo, y usé una palabra, la voy a usar, pero ya con la aclaración de que me hace ruido usarla, me parece que estoy salvado. ¿Cuándo va a haber un derrame hacia el bolsillo de la gente? Bueno, no me gusta tampoco el verbo. Una palabra derramar. fea, claro. Sí, yo creo que la Argentina necesita ingresar en una nueva etapa donde la inflación sea menor que el incremento de salarios, donde tengamos mayor inversión para que haya más creación de empleo. Estoy convencido que en la agenda del futuro tenemos que trabajar para tener, así como se blanquearon capitales, hay que blanquear trabajadores. Hoy tenemos un 50% de nuestros trabajadores que están en la informalidad. Entonces, si nosotros bajamos los impuestos al trabajo, podemos traer más trabajadores y eso puede traer más recaudación. Si uno puede bajar el precio del impuesto, pero se aumenta la cantidad de trabajadores que contribuyen. Esta es la manera de ir sacando impuestos distorsivos y entonces que empiece a crecer la economía y que se sienta en el bolsillo de la gente. Bien. De todas maneras, mientras hablamos, Facundo, hay algunos sectores que sí están creciendo. Sector petróleo y energía, minería, servicios del conocimiento, agro con algunas restricciones, pero indudablemente lo que queremos es que crezca el país de manera armónica y para esto se necesitan soluciones integrales. Seguro, por eso me quedé con esa idea de que en la columna que haces hablás del futuro, explicás que agarrarse al equilibrio fiscal es fundamental, pero que no es suficiente, ¿no? Exactamente, que es una condición necesaria y no suficiente, y planteo de manera sintética, a mi juicio y el juicio de mi equipo, por supuesto para debatirlo, nadie es el dueño de la verdad, pero creo que la Argentina tiene que empezar a debatir cómo sigue esta película, cuál es el futuro, cómo nos insertamos productivamente en el mundo para generar más empleo de mejor calidad y más dólares para no depender solamente de dólares financieros. Bien, Martín, abrazo grande, gracias. No sé si te enganchaste con el sorteo del Mundial de Clubes, pero a ver cuánto levanta cabeza tu Independiente, ¿no? Estamos un poco mejor, con mucha modestia lo digo, y la verdad y te digo que hemos agarrado un fenómeno que es lo Mónaco, la verdad que ojalá lo podemos tener no a préstamo sino permanente. Seguro. Martín, abrazo grande, gracias por estos minutos. Gracias. Martín Redrado, economista, pasando por supuesto por el tema del día. ¿Escucharon bien, no? ¿Cuánto cerró el dólar blue? Y la cercanía del blue con el oficial. Finalmente retrocedió a 1055, cayendo casi 2,5 puntos, y la brecha empieza a ser prácticamente nula. Por eso había mucho diciendo saluden, MEP, saluden, chau a la brecha cambiaria. Veremos si esto, por supuesto, se puede sostener